Buenas noches amigos, aquí Carlos Maslatón, esto es Total Politik. Ya lo sé, hace casi, estimo, 2 meses que no estamos en el aire, Germán Gegenchat y yo. La verdad que en lo personal no he tenido tiempo, estoy absolutamente sobrepasado con mis actividades profesionales, no obstante lo cual, como la mayor parte de los oyentes de este programa a su vez son seguidores de mi columna en Facebook y de mis posteos en Twitter, bueno, ya más o menos saben por qué línea ando. No estoy muy contento con la situación actual de la política argentina, especialmente veo muy mal al PRO. Pero hoy, miren, hoy acá, en el piso de este programa, de este podcast, está Diego Giacomini, a quienes ustedes conocen desde hace muchísimo tiempo, por lo menos, calculo yo, 1 año desde que venía a los estudios de FM Identidad para hablar de temas económicos, y hoy nos va a traer un análisis exhaustivo. Primero, ¿dónde estamos parados en la economía nacional? ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Y cómo puede ser el 2016 y el 2017. Pero lo más importante, por lo menos a mí, lo que más me interesa es que va Giacomini a hacer un análisis de las distintas propuestas de los equipos económicos, o lo que él cree que van a ser los equipos económicos de los 3 principales candidatos, Massa, Scioli y Macri. ¿Quiénes estarían en el gobierno en el supuesto de que alguno de los 3 ganara las elecciones y qué medidas tomarían? Y fundamentalmente si esas medidas son posibles de implementar desde el lado técnico-económico y desde el lado del consenso político. Así que con esta introducción empezamos, estimados amigos, ya estamos con ustedes. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón, más inversiones, más negocios, bastante de todo más es más ratón. Más índice real y la onda bursátil es más ratón. ¿Cómo van? ¿Qué captan? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo Obama y más ratón. Irme el papel para abajo. Yo lo veo para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Más ratón. Cagándome. ¿Qué captan? Más ratón. Cagándome. ¿Qué captan? Más ratón. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Déjenme pensarlo. Bueno, ahora sí estamos con Diego Giacomini. Vamos a decir de él, vamos a recordar que es una persona que trabaja a nivel privado, no tiene ningún cargo público y no está, hasta donde mi conocimiento llega, comprometido políticamente con nadie. Vamos a ver si él ahora tomaría posición por alguna de las líneas presidenciales posibles. Giacomini es un hombre liberal, absolutamente liberal, cree en la economía de mercado como medio de generar los recursos para que la gente pueda vivir y obviamente para pagar el gasto público. Claro, en general, lo que se ha dado en llamar el populismo se olvida que para poder distribuir antes tiene que generar riqueza. Es una de las fallas que tienen
todos los distribucionistas que digamos, que se han expandido fuertemente en ideología durante los últimos 13 años, desde la reventada de la economía argentina en el año 2001. Digamos de Giacomini también, que es muy didáctico, se entiende todo lo que dice, es muy técnico, pero su lenguaje puede ser comprendido por cualquier persona, y esa es la gracia justamente de un economista que pueda explicar, no todas son abstracciones, sino que nos va a decir exactamente qué es lo que nos puede pasar. Yo también voy a opinar, mejor dicho, le voy a preguntar a él, o le voy a repreguntar, porque ustedes saben, amigos, lo que me apasiona a mí, la economía, sin ser economista, soy abogado, pero soy desde hace muchísimas décadas una persona que sigue los mercados y los desarrollos económicos generales de la economía, de la macroeconomía. La macroeconomía y los mercados son dos pasiones importantísimas de mi vida, y periodísticamente también me gusta hablar de estos temas, como ustedes perfectamente recuerdan. Giacomini además es maratonista y es ironmanista, O sea, imagínense el estado físico que tiene este sujeto, creo que a los 42, 43 años, ahora nos va a decir exactamente qué edad tiene, pero bueno, tiene la capacidad no de correr 42 kilómetros de una maratón, sino de hacer Ironman, que yo no sé si son 80, no sé bien cuántos kilómetros son, pero es impresionante imaginarse el esfuerzo que uno tiene que hacer para correr 5, imagínense, o 14 veces más, no sé, es una cantidad descomunal de fuerza que hay que tener y de preparación, pero muestra mucho de la personalidad de Giacomini, porque tiene que ver con la decisión también, ¿no? Yo estoy cansado de ver economistas de academia en lo personal, y dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer otro, pero la gracia es cómo hacerlo. Lo difícil en política económica, es la implementación. Buenas noches, Giacomini, muchas gracias como siempre por estar con nosotros en esta audición podcast. Buenas noches, un placer estar acá en el piso con vos, Carlos. Nuevamente, hace bastante que no venía y creo que es un momento clave porque hay que entender varias cosas. Lo primero es qué se encuentra el que venga después, ¿no? A partir del 2016, ¿qué se va a encontrar? Porque lo primero es el diagnóstico. Si uno quiere curar una enfermedad, lo primero que tiene que saber es bien qué tiene para después aplicar el remedio. El principal problema de Argentina es la falta de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Primero, de manera más sencilla, en los últimos 4 años, Argentina, la tasa de variación de su PBI en promedio fue 0% en los últimos 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hace 4 años que fabricamos, producimos la misma cantidad de bienes y servicios en un país donde año a año la población crece. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos 4 años claramente el nivel de vida se deterioró y la pobreza aumentó en nuestro país. Esto sin discusión. Segundo, es más grave todavía. ¿Por qué? Porque no es solamente, es mucho más grave que un PBI cuya variación es 0. Argentina perdió el sendero de crecimiento desde 1998 a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? El sendero de crecimiento es la capacidad de ir aumentando el PBI per cápita. O sea que cada vez los habitantes de un país tengan a su disposición la capacidad de producir más bienes y servicios para aumentar su nivel de vida y vivir mejor. Hoy el PBI, siendo generoso de Argentina, medido al dólar oficial, es $12.500. En el 98 era 14.000, o sea, se redujo un 14%. ¿Qué pasó en ese mismo periodo en todos los otros países de Latinoamérica? Aumentó 76%. O sea, Argentina perdió un tren. Si miramos este tren, que es la película del crecimiento, indudablemente hace 30 años Argentina en estándares de vida, calidad de vida, estaba primero en la región y hoy en día está quinta, sexta y nos han pasado países como Chile, Uruguay, Colombia, México, inclusive algunos indicadores Perú, y nos estamos cayendo y acercando a países como Paraguay y Bolivia, que Argentina, perdónenme con todo respeto, hace 30 años los miraba por arriba del hombro y ni se fijaba en ellos. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Esto es lo principal, porque para crecer hace falta acumular stock de capital.
O sea, vamos a poner un ejemplo didáctico. Yo soy un zapatero. ¿Yo qué necesito para fabricar todos los años mayor cantidad de zapatos? Tengo que ir comprando, tengo que mantener la maquinaria que ya tengo, a comprar y agregar maquinaria nueva que a su vez me va a permitir contratar nuevos trabajadores que a su vez van a hacer más demanda de zapatos. ¿Qué está pasando en Argentina? Argentina ya hace años que dejó de comprar nuevas máquinas para hacer zapatos, ni siquiera mantiene las máquinas que ya tenía, o sea, empiezan a andar peor, por lo tanto tiene la capacidad de producir zapatos se reduce. ¿Y esto qué trae? Esto trae aparejado que los puestos de trabajo se reducen y la demanda de zapatos va a caer. O sea, primero se producen menos zapatos y después también la demanda de zapatos va a caer. Pero ¿qué pasa? Como vos me dijiste, tenemos un gobierno que está empecinado a creer que los problemas son problemas de demanda y los problemas son problemas de oferta. O sea, nos estamos comiendo el stock de capital. Cada vez tenemos menos capacidad de producción. Entonces, trata de inflar la demanda, trata de crear empleo espurio en el sector público para amortiguar que el sector privado está perdiendo. ¿Y qué trae aparejado esto? Cada vez, si se produce menos, hay menos para repartir. A ver, teníamos una pizza de 14 porciones y el Estado repartía 4. La pizza se fue achicándose a 10 porciones y pasó a repartir 6 porciones. Ahora ya tiene 8 y quiere seguir repartiendo 6 o 7. Entonces, el fabricante de pizzas ya no tiene más incentivos para fabricar la pizza. Entonces, por eso no mantiene la máquina para hacer pizzas y por eso deja de contratar maestros pizzeros para que haga pizza. Entonces, Argentina, ¿qué debe encarar de acá adelante? Porque si Argentina se empecina en un Estado que cada vez más interviene y más gasto público y más presión fiscal con más impuestos sobre el sector privado, que es el que verdaderamente acumula capital, genera riqueza y crea puestos de trabajo, lo que hace es que cada vez la economía crezca menos, los niveles de vida sean peores y la pobreza aumenta. ¿Cuál es el desafío para la próxima administración? Todo lo contrario a lo que dicen al menos los candidatos. Hay que incentivar la acumulación de capital en el sector privado para que el sector privado tenga incentivos de producir más, invertir, contratar más empleo. Y para esto, ¿sabes qué hay que hacer, Carlos? Hay que bajarle la presión tributaria. Argentina, como dijo mi socio Javier Milei, Argentina tiene presión tributaria nórdica con servicios públicos africanos. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es, los suecos pagan en impuestos el 45% de sus ingresos, pero no gastan más en nada, porque tienen la salud pública, el transporte público, la educación pública. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tocado el sector privado? El sector privado porque paga 45, 50% de impuestos y con lo que le queda tiene que pagar seguridad, tiene educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy interesante esta introducción, Giacomini. Mira, yo te voy a decir algo, mi impresión sobre la presión tributaria. A veces para comparar a los países se toman así brutamente, sin corrección, las tablas de impuesto a las ganancias. Las tablas de impuesto a las ganancias son bastante parecidas entre los países. Viste, la primera escala es el 9, después vas al 14, creo que después viene 19, 22, 27 y 35, ¿no? Es decir, cada fracción a vos te va llevando a tener que pagar más. Y después están las extraordinarias, que en algunos casos van arriba del 50%. Pero digamos, personas de $500.000 para abajo de ingreso anual están en esa tabla y eso es universal. Pero el problema es que eso es falso como se aplica en Argentina, porque hay otros elementos a considerar. Por ejemplo, los mínimos no imponibles, o sea, a partir de cuándo empezás a cobrar. Y acá
Naturalmente, si vos lo dejás siempre el mínimo imponible igual en términos nominales, abarca todo, prácticamente abarca todo, no hay mínimo imponible. Después la falta de ajustes por inflación, las deducciones que no existen. Y otra cosa más que todo el mundo se olvida, que son los adelantos de impuesto a las ganancias. En pocos países del mundo hay, pero donde hay adelantos y vos perdés un año, vos tenés un crédito a favor, te lo devuelve el Estado. Acá no te devuelve nunca, te dice, esto queda a cuenta de futuros pagos que usted haga de ganancias. Si no hace más nada, si no trabajas más o si no tenés posibilidad de trabajar, no te devuelve nada. ¿A dónde quiero ir con esto? Que las retenciones, las percepciones, los adelantos, todo este conjunto de cosas donde además se conjugan Estado federal, provincias y los municipios, duplicando impuestos, triplicando impuestos. Yo lo leí hace poco, este tipo, ¿cómo se llama? Montoya, que es de la provincia de Buenos Aires, el jefe de Árbol. A mí me parece una cosa espantosa, uno de los peores. Es más, yo te quiero decir, ya vamos a hablar de los candidatos, pero a mí lo que yo escucho del siolismo probablemente sea lo peor. Para mí le gana todo lo malo que puedas escuchar de Massa y de Macri. Mirá que yo a Macri no lo quiero nada, pero la percepción que tengo del siolismo es que ellos no tienen límite en la vocación de cobrar impuestos, pero no mejorando lo que ya está, sino cobrando más. Ahí lo leía Montoya, este tipo, ¿cómo se llama? Santiago Montoya, que dijo que quería cobrar un impuesto un impuesto personal a cada individuo. Y yo digo, no existe eso ya, ¿qué más vas a cobrar? Y a mí, yo tengo esto ya es extra político y es como ciudadano, Giacomini. Yo estoy muy frustrado por la falta de comprensión de la opinión pública, ¿no? Que tampoco es ayudada por los que saben, pues los que saben podrían explicar las cosas como vos lo decís, pero evidentemente a nadie le conviene y la política tiene una pasión muy grande por hacerse de los bienes del Estado y manejarlo como si fueran propios, sin ninguna limitación en la tributación. Y por supuesto, el gasto es lamentable. En Argentina el gasto público es una cosa lamentable. Para mí estamos mal, estamos realmente mal. Ahora sí todo, y yo te lo dejo ya para tu nueva refutación o tu nueva intervención. A mí me parece que tuvimos 3 años muy malos realmente, muy recesivos, mucho más recesivos de lo que se ha reconocido públicamente, que fueron 2011, 2012 y 2013. Esos fueron 3 años horribles, vos lo veías a simple vista en las ciudades, todo cerrado, todo en decadencia. 2014 yo creo que fue menos malo que el trienio anterior. Y 2015 será por expectativas electorales, porque Argentina es una maravilla. No está la destrucción que podría estar con semejante déficit fiscal, con semejante política monetaria equivocada, con la emisión monetaria donde vos vas a un cajero y te salen, viste, todos los números correlativos, con un país que no entiende lo que es el mercado libre de cambio, que cree que tiene que controlar precios y cantidades. Por todo lo que está haciendo, lo que ha hecho el gobierno kirchnerista, las cosas deberían estar mucho peor de lo que están ahora, y esto es una grande duda que yo tengo. Bueno, voy a tratar de ser ordenado porque son varios ítems, ¿no?, que me gustaría tocar y contestar. El primero vamos al impositivo. Y yo voy a empezar desde lo filosofal y general hacia lo particular. Para mí, el error más grave que escucho en la dirigencia política argentina, y la gente que no se detiene a pensarlo, primero y principal, hay dos objetivos bien diferentes y que entran en conflicto en un sistema tributario. Uno puede tener un sistema tributario construido para incentivar el crecimiento económico, por un lado, eso es una alternativa, y la otra alternativa es tener un sistema tributario construido para repartir, para redistribuir, que claramente son dos visiones contrapuestas. A ver, si tenemos en cuenta que el crecimiento económico depende de la inversión, que está por delante del crecimiento, y la inversión se financia con el ahorro, vos en una economía necesitas ahorro para financiar inversión, poder crecer, poder generar puestos de trabajo y que la economía se expanda. Si esa es tu idea de país y querés crecer sustentablemente 30 años seguidos, claramente el sistema tributario no tiene que penalizar el ahorro. Entonces, si el sistema tributario no tiene que penalizar el ahorro, el
sistema tributario no puede estar edificado en función de ganancias, porque si vos matás al sector privado con ganancias, el sector privado que está matado, ahogado de pagar muchos impuestos a las ganancias, no ahorra. Y si no ahorra, no puede financiar inversión. No va a haber inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber generación de puestos de trabajo. Si vos querés crecer impulsado por inversión, es mejor que tengas un sistema tributario montado sobre el consumo, porque lo montás sobre el consumo, sobre el IVA, no sobre ganancias, ¿eh? y así estimulás el ahorro, la inversión, el crecimiento. O para todo, no para los políticos, porque los políticos son el reflejo de la gente que camina por la calle, no son marcianos que caen en un plato volador. Si vos agarrás 100 argentinos y los 100 escuchan lo que yo acabo de decir, estoy seguro que 90 deben pensar, este Giacomini es terrible lo que dijo. ¡Qué injusto! Porque un sistema tributario tiene que estar sobre ganancias para que paguen los que más tienen. Ok, lo que pasa es que tienen el modelo de sistema tributario pensado en su cabeza para redistribuir, no para crecer. Entonces ellos penalizan el ahorro y dicen, no, el que paga IVA compra una Coca-Cola. Ok, es verdad, paga un millonario 21% de IVA igual que alguien vulnerable o de bajos recursos. Pero... Giacomini, ¿no será que la gente y la corporación política ignoran cómo se produce la riqueza? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque acá, después vamos a ir al grano, ¿no? Pero yo escucho que muchos de los candidatos, Massa, con nombre y apellido, Stolbizer, comunicadores sociales, por ejemplo Maximiliano Montenegro, con nombre y apellido lo digo, quieren poner un impuesto al mercado de capitales y un impuesto al mercado bancario. Y dicen, al unísono, todos, el mismo latiguillo, porque lo tiene Brasil, porque lo tiene Chile, porque lo tiene Estados Unidos. Esperen un segundo. A ver, ustedes todos dicen que a Argentina le falta inversión. Ok, ¿quieren que haya inversión? Todos me contestan que sí. Ok, ¿y con qué lo van a financiar? Se financia con ahorro. Y para que haya ahorro, tiene que haber ¿qué? Mercado bancario y mercado de capitales. Eso está clarísimo. Si vos le pones un impuesto, Argentina, que no tiene ni mercado de capitales ni mercado bancario, vos estás impidiendo la generación del mercado de capitales y del mercado bancario. Y no es sustentable compararlo ni contra Brasil, ni contra Chile, ni contra Perú. ¿Por qué? Porque esos países tienen mercado de capitales, esos países tienen mercado bancario y tienen moneda. Nosotros no tenemos ni moneda, ni mercado de capitales, ni mercado bancario. Nuestro crédito es el 20% del PBI, mientras que en Chile es el 80%. Entonces, si vos le pones un impuesto, lo estás matando antes que nazca. Vos sabés que esto es una frase muy demagógica de esta campaña. La dice Massa. Yo sabés que soy adherente al Frente Renovador. Sí. Todo el mundo lo sabe. Lo voy a votar a Sergio Massa. Yo tengo duda, no solamente él, sino todos los que hablan. Montenegro, como decís vos, el economista periodista, habla siempre de esto. Yo creo que, me pregunto si saben lo que están diciendo. Porque el problema es así, impuesto a renta financiera puede significar dos cosas: que vos quieras gravar la renta de los bonos o que quieras grabar la renta de los plazos fijos. Vamos a suponer, si alguien dice eso, yo digo, bueno, esto es malo, me parece que es algo muy limitado y que no van a conseguir un mango, porque están todos ilusionados con algo que no va a dar nada. Eso no va a dar nada. Pero hay otro tipo de concepto de renta financiera, que no es renta financiera, sino es ganancia de capital. La ganancia de capital quiere decir que vos tenés una cosa que vale, que la pagaste 100.000, la vendés a 200.000, tenés una ganancia. Cuando realizás esa ganancia, típico de trader de bolsa, puso 10 lucas, se llevó 15, esa ganancia en personas físicas, no en empresas, está exenta. Es cierto que hay capital gain tax en los Estados Unidos y en muchos países más, que no es del 35%, sino del 15%. Pero ¿qué pasa? Si vos pones este impuesto, está bien, vos ganaste, como el Estado tiene que inventar algo de donde cobrar, cobra. Pues si es 15, bueno, yo te digo, está bien, es manejable. Ahora,
¿Qué pasa cuando perdés? Porque vos cuando tenés pérdida de capital, lo que debería surgir en tu cabeza como contribuyente es un crédito fiscal contra el Estado, compensable contra otras fuentes de ganancia que vos tengas o simplemente te lo tendrían que devolver. Esta es la parte para mí que nadie ha pensado. Y también, tampoco pensaron que el mercado de capitales hace 20 años que no hace suscripciones de acciones. No hay empresas que van a la bolsa a levantar capital porque la decisión política de la Argentina es ser antimercado de capitales. Y se revientan todas la cabeza con la emisión de deuda. No sé cómo nadie no se levanta y dice, bueno, pero si yo quiero hacer una inversión, quiero juntar capital, en lugar de tomar crédito y tener que pagarlo y devolver el interés y el capital, ¿no es más fácil suscribir acciones donde el aporte es irrevocable? Y no solamente que no hay que pagar intereses, sino que no hay que devolver capital. ¿Se puede entender esto, Giacomini? Yo quiero saber qué es lo que pasa. ¿Por qué nadie entiende que si vos permitís que la gente suscriba acciones, que compre originariamente de forma primaria acciones de empresas, entregando su capital, no hay ninguna deuda? Esas personas no tienen ningún crédito, solamente tienen unas acciones y van al alia de la empresa, al éxito económico de la empresa. Pero no veo uno hablando de esto, ¿eh? En la década de 90 estaba Redrado en la Comisión Nacional de Valores, pero ya no hay más nadie. Y nuevamente, perdón que diga siempre lo mismo, me pregunto si lo están entendiendo. Bueno, el punto es el siguiente. Yo creo que voy a ordenarme porque son de vuelta varias cosas. Punto número 1. Necesitamos mercado de capitales, necesitamos mercado bancario y no lo tenemos. Ponerle un impuesto es como querer tener un hijo y usar anticonceptivos. O sea, no nació todavía el mercado de capitales, no nació el mercado bancario, tienen poca penetración o nula penetración y vos le querés poner un impuesto. O sea, ya filosóficamente está mal. Como que todos los impuestos tengan la lógica de ganancias está mal. ¿En qué sentido? Que esto también es filosófico y no lo quiero dejar pasar sin decir. Por ejemplo, la gente no lo piensa. La patente que paga un auto en cualquier provincia, ¿cuál es la lógica detrás de una patente? Es, bueno, el Estado me cobra un impuesto para hacer rutas, para arreglar la ruta que está rota, etcétera, etcétera. Entonces, está bien discriminar más, y en discriminar y hacerle pagar más a un camión que a un auto, porque el camión rompe, destruye más la vía pública que un auto. Pero a ver, un auto debería pagar de patente lo mismo si vale, invento, 100.000 pesos o 200.000 pesos. No, paga más si vale 200.000 pesos, cuando en realidad el dueño seguramente ya tributa más porque debe tener mayores ingresos y el diferencial lo paga por ganancia. No todo tiene que salir como ganancia, con esa lógica de paga el que tiene más, porque para eso está ganancia. Solamente. Muy brevemente, porque hay gente que no lo sabe. La gente piensa que el nombre de los impuestos implica una afectación a una finalidad determinada. Esto hay que aclararlo. Cuando uno paga impuesto a la erradicación de vehículos, se llama, no es que eso va a un fondo especial relacionado con los caminos, pavimentos, no es así. Cuando uno paga el alumbrado, barrido y limpieza, no es que eso va para alumbrado, barrido y limpieza. Eso, en teoría, eran tasas. Tasa. ¿La tasa qué significa? Porque, digamos, el concepto tributo tiene 3 áreas. Impuestos, que van como una caja central, las tasas que tienen una afectación específica, y después las contribuciones especiales que son extraordinarias y que tienen una afectación específica. Bueno, las tasas han dejado de ser tasas. Vos las llamaste impuestos y es correcto que van para el gasto público corriente. Van como rentas generales que el Estado puede hacer con ellas, financiar con ellas cualquier gasto corriente que desee. Y justamente ahí está el error donde se mezcla lo filosofal y yo iba a esto. O sea, por un lado se cobran los impuestos mal y por el otro, con el producido de los impuestos se financia cualquier cosa. Eso por un lado. Sigo con el hilo causal. ¿Por qué la gente no se suscribe a acciones en el mercado primario? O sea, no se financian con capital propio, digamos, las empresas. Y es lógico, porque un país que perdió el sendero de crecimiento y de 1980 para acá ha sido el de peor desempeño de la región, la gente no quiere asumir ese riesgo.
O sea, si yo salgo y quiero suscribir acciones, nadie tengo del otro lado interesado en sacarlo porque es muy riesgoso en Argentina. Voy a ser socio a pérdida muy probablemente y es más negocio ser bonista, acreedor, porque si la empresa quiebra, estoy primero en la cola y cobro, mientras que si soy tenedor de acciones y soy accionista, voy a pérdida y no cobro un mango, ¿no? Entonces es producto de la macroeconomía dislocada que tenemos en Argentina, ¿no? Pero yo quería seguir con el hilo causal que te decíamos. ¿Qué pasa? Argentina y este problema que tiene es fruto de las políticas económicas que se aplican en Argentina. Con el afán de redistribuir y solo redistribuir, Argentina se come su capital, Argentina no crece porque Argentina tiene un terrible problema de competitividad. ¿Qué quiere decir competitividad? Porque acá le quiero explicar al oyente, si me dejas, me quiero parar un segundito, porque el oyente está acostumbrado a creer y a escuchar, porque escucha en realidad, que competitividad es tipo de cambio. Y la competitividad no es otra cosa que el sector público no tiene competitividad. Es algo relativo exclusivamente al sector privado. La competitividad es la capacidad que tiene el sector privado para hacer dinero, para hacer negocios. Y Argentina no crece porque el sector privado no tiene capacidad de hacer negocios, no tiene capacidad de hacer dinero. ¿Por qué? Porque se quedó sin competitividad. Y la competitividad no es el tipo de cambio. En la competitividad influye el nivel de gasto público. A más gasto público, menor competitividad a un determinado tipo de cambio dado. Influyen los impuestos. A mayor presión tributaria, a un determinado nivel de tipo de cambio dado, menor competitividad. O sea, imaginemos un tipo de cambio, pongamos un número redondo, de 9, cuanto mayor sea el gasto público, ese numerito de tipo de cambio 9 le rinde menos al sector privado. Cuanto mayor sea la presión tributaria, ese numerito de 9 le rinde menos al sector privado. Cuanto mayor sea el riesgo país, porque está fuera del mundo, fuera de los mercados internacionales, es más caro el costo de financiamiento. Entonces, menos te rinde el tipo de cambio, ese 9. Cuanto más emita dinero el Banco Central, también ese numerito menos te rinde. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos tenés un tipo de cambio, cuando vos tenés un gobierno con el nivel de gasto público más alto, con la presión tributaria más alta, con el riesgo país más elevado y con la emisión monetaria que genera inflación más desatada, vos necesitas para poder hacer negocios un tipo de cambio más elevado, porque no te rinde el que hay, para que lo entienda el oyente. Ahora bien, ¿dónde está el tipo? El problema es el numerito del tipo de cambio. Si yo hago el tipo de cambio real, ajustado por inflación de Argentina desde el 2001, cuando se salió a convertibilidad, a la fecha, el tipo de cambio real de Argentina hoy es por primera vez similar al de Brasil, al de Uruguay, al de Perú y al de Colombia. O sea, todos estos últimos 12 años, Argentina venía muy depreciada con respecto a todos nuestros países de la región. Ahora, como la inflación le gana por lejos al dólar, los alcanzamos y estamos todos iguales. Entonces la pregunta es, ¿por qué todos los otros países crecen, algunos más, algunos menos? ¿Por qué todos bajan la tasa de desempleo? Algunos más, algunos menos, con el tipo de cambio real igual que el que tiene Argentina, pero Argentina con ese tipo de cambio real no puede crecer, aumenta la tasa de desempleo. Y la respuesta es muy sencilla, porque Argentina tiene el gasto público más elevado de la región, porque Argentina tiene la presión tributaria más elevada de la región, porque Argentina tiene el riesgo país más elevado de la región y porque Argentina tiene la inflación producto de un banco central que emite dinero al 35% anual, mientras todos los demás emiten entre el 2 y el 4% anual. Entonces, ¿qué sucede? Mientras este tipo de cambio, todos los sectores privados de los otros países pueden vivir con este tipo de cambio, el sector privado de Argentina está claro que no. Entonces, ahí viene, vos me podés decir, pero Diego, ¿entonces qué? ¿La solución es devaluar? No,
La solución no es devaluar. Devaluar no sirve para nada. Primero, porque lo pagan los más vulnerables. Y segundo, porque acuérdense lo que pasó al principio de 2014. Y ahora pasaría más gravemente. Si vos devaluaras, pero dejaras el gasto público, los impuestos, el riesgo país y la emisión del Banco Central en los niveles de hoy en día, en 6 meses la inflación se vuelve a comer la devaluación y estás de vuelta al mismo lugar y todos ahogados de vuelta. Eso, el vaso medio vacío. El vaso medio lleno, la noticia buena es, y después vamos a pasar a los políticos. ¿Por qué esta noticia buena? Los políticos tienen injerencia en el tipo de cambio real. Los políticos pueden hacer que Argentina se equilibre y el sector público pueda funcionar, producir y ganar plata a un tipo de cambio similar al actual. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo. Tienen que bajar el gasto público, bajar la presión tributaria, bajar el costo de capital, que cómo se baja el costo de capital, reinsertando a Argentina en el mundo, en los mercados de crédito, que para eso hay que acordar con los holdouts. Lo puedan decir o no lo puedan decir, no me interesa. Tienen que tener un banco central como la gente. ¿Qué quiere decir eso? Hay que reformar la Carta Orgánica del Banco Central, esto lo vamos a tocar más adelante, poner un Banco Central cuyo principal objetivo sea controlar la inflación y en el corto plazo ir hacia lo que los economistas llamamos conducir la política monetaria con una regla de instrumentos, con un monetary targeting, dicho en difícil, es hacer que los agregados monetarios crezcan a un ritmo fijo, por ejemplo, hacer que M1 crezca al 3-4% anual, y después, en una segunda instancia, en el mediano plazo, ir a una conducción de la política monetaria en base a reglas de objetivo, que es lo que hace Perú, Colombia, Chile, que es ir a un metas de inflación. Bueno, a ver, esta última parte me interesa muchísimo. M1 es una forma de clasificar los billetes y monedas y lo que se llama los agregados monetarios. Vamos a tratar de explicarlo de la base, vos me vas a corregir, sos mucho más técnico que yo. En la economía vos tenés billetes y monedas que circulan, tenés encajes que constituyen las entidades financieras en el Banco Central y tenés depósitos a la vista. Sí. Y tenés otras cosas más, tenés caja de ahorro, tenés plazo fijo, tenés otras cosas más, pero iniciando de la base vos tenés billetes y monedas, esto se llama el circulante monetario, vos tenés los encajes bancarios que están en el Banco Central, 15, 20% según los casos, y la sumatoria de estas dos cosas, billetes y monedas, y encaje se llama base monetaria. Y a su vez, la base monetaria, constituida nuevamente por billetes, monedas y encajes, sumado a los depósitos a la vista, constituye el M1 que vos nombraste recién. Y dijiste que lo razonable es que el M1 crezca 3-4% anual, y a mí me sorprende, porque yo entiendo que billetes y monedas pueda crecer al 3-4% anual, pero me imagino que los depósitos a la vista en una economía expansiva deberían crecer mucho más que 3-4% anual. ¿Por qué diste como deseable un M1 tan bajo? Bueno, tu explicación de los agregados monetarios fue perfecta. La base monetaria es lo que maneja el Banco Central al centavo, decide cuánto es, que es billetes y monedas más los encajes. Si vos le agregás depósito en cuenta corriente, es M1, si agregás caja de ahorro es M2, si agregás depósitos a plazo es M3. Yo dije en el cortísimo plazo un M1 creciendo 3, 4, 5% anual, porque yo creo que Argentina tiene que utilizar en el corto plazo se llama regla de instrumento, porque se escoge un instrumento. En este caso, yo di el ejemplo de M1, podría ser la base, pero pongamos M1. Eso hay que analizarlo bien si se elige base o M1. Yo dije entre 3, 4, 5% porque yo creo que eso tiene que ser en el cortísimo plazo para impactar fuertemente en las expectativas y enviar la señal de que es un nuevo Banco Central
que en forma contundente tiene como principal objetivo librar una lucha y ganarla contra la inflación. Una vez que manda la señal y las expectativas bajen, la base monetaria crece a ese ritmo y M1, por la intermediación financiera, sí puede crecer a un ritmo superior, pero en el cortísimo plazo, que pueden ser 6 meses, yo creo que es muy importante enviar una señal contundente. Hay que pensar que redondeemos un número grosero en promedio. Estamos en un país donde la inflación en el 2003 fue 3.7, en el 2004 fue 6.1, en el 2005 fue 12.3. Tomen nota, se duplicó. En los primeros 3 años de Néstor Kirchner, la inflación se duplicó año a año. Y el ministro de Economía, Lavagna, lo ignoró por completo y no le prestó atención y le importó nada, ¿no? Eso no lo hace ni un chico de macroeconomía básica. Al profesor le pone eso en un examen y dice, profesor, ¿qué hago con esto? Esto es muy grave. Bueno, no, lo ignoró. Y después, redondeando, tuvimos 25, 27% de inflación promedio en los últimos 10 años. Entonces, en un mundo donde no hay inflación, o sea, todos los países de la región tienen en promedio 4% de inflación desde el 2000 para acá, y estable, o sea, siempre 4%, todos los años, porque algunos tienen 2, algunos 3, y otros tienen 5 y 6, pero tienen 4, nosotros tuvimos 27, 25 de promedio en 12 años. O sea, para bajar eso tenés que dar un mensaje muy contundente. Por eso pongo el monto que menciono. Bien, bien. Está claro, es un tema de expectativas. Yo quiero decirte a vos y a todos los oyentes de esta audición que a mí me parece que si tuviésemos una población de comportamiento económico como la de los años 80, los efectos de la emisión monetaria de los últimos años hubieran sido muchísimo peores. Acá tiene una enorme suerte el gobierno de que hay una generación de gente joven que no sabe bien lo que es la inflación, y además en general toda la población demanda mucho más dinero que lo que la misma población argentina 30 años atrás hubiera hecho, y esto lo ha beneficiado al gobierno. Es decir, la demanda de dinero, en comparación, no digo que sea alta, pero es mucho más alta. Muchísimo. Con la emisión que ha habido, acá podríamos tranquilamente tener rebrotes inflacionarios tipo, no quiero decir 1989, pero 1975, sí, 1975, para quien no recuerda, fue Rodrigazo, 1989, obviamente, perdón, 1975 el Rodrigazo, 1989 la hiperinflación que recién fue vencida durante el año 1990, donde hubo una política de restricción como la que vos estás diciendo, y donde se dio esa señal del Banco Central de que la joda se había terminado, ¿no? Ahora, muchas veces yo te pregunté a vos, a Milei, en general se lo pregunto a todos los economistas porque me gusta situarlos a ellos, por ejemplo, en un 10 de diciembre de este año, siendo ellos ministros de Economía con poderes importantes, y siempre les dije, ¿ustedes qué hacen primero? ¿Liberan el mercado de cambios? ¿Liberan los precios de la economía y además trabajan sobre las causas del financiamiento espurio del gasto público? ¿Trabajan sobre el déficit fiscal? ¿O primero hacen el ajuste fiscal y después liberan la economía? A mí, uno de los pocos que me dice, yo soy partidario de empezar directo con la liberación de los precios y después vemos lo demás, es Domingo Cavallo. Yo tiendo a pensar que esto es correcto, pero no sé cuál es tu línea, mejor dicho, sé cuál es tu línea, pero quiero que la ratifiques o rectifiques. Bueno, primero te voy a contestar una pregunta que me hiciste, que es, Argentina después del 2001 se hizo una economía mucho más cash. ¿Qué quiere decir esto? La tendencia de largo plazo de la demanda de dinero en Argentina era que la demanda de dinero de M1 sea 5% del PBI. Después de los eventos del 2001, que Argentina se hizo una economía todavía mucho más cash, eso saltó al 10%, o sea, el público, como vos decías, demanda más dinero
que lo que debería demandar si no hubiese pasado lo que pasó al final del 2001. Esto lo tenemos, como vos lo mencionaste, estimado con mi socio Javier Milei en Política Económica contra el reloj. Y viene muy útil haber mencionado esto, ¿por qué? Porque Argentina tiene un problema de exceso de pesos. O sea, todo el M1 que exceda 10% del PBI utilizando la vieja base del PBI es dinero que está de más. Bueno, y ese dinero que está de más es una de las madres de todo el problema. O sea, en realidad es consecuencia de dinero que se emitió para financiar el gasto público, pero es dinero que está de más. ¿Y por qué es un problema importante y es un centro medular del problema? Porque hay que entender que el cepo existe porque existe esos pesos de más. ¿Por qué está el cepo? El cepo lo que está poniendo es una barrera entre esos pesos de más y los dólares, para que los pesos no vayan contra los dólares al tipo de cambio arbitrario barato que fija el gobierno. Tipo de cambio que se vuelve más arbitrario y más barato cuanto más sean esos pesos por arriba del 10% del PBI. Ahora bien, esto es muy importante, porque esto que muestra que el problema de Argentina no son que faltan dólares, como dicen todos los candidatos que escucho en los programas de televisión que se discute mal y poco, como los de Montenegro, por ejemplo. El problema en Argentina es que sobran pesos, y como sobran pesos, los dólares empiezan a faltar. Los pesos empezaron a sobrar de manera excesiva y creciente a partir de ¿cuándo? A partir del 2009, 2010, 2011 y cada vez más. Oh casualidad, empezaron a agotarse la entrada de dólares y ser cada vez menor, tanto los flujos como los stocks se achican porque los dólares que había se van, producto del exceso de pesos. Entonces vos me preguntaste, ¿qué harías vos? Y pusiste el 10 de diciembre. Entonces yo te voy a contestar muy claramente. Si a mí alguien viene y me dice, mira, vos Diego vas a manejar la economía, no me pongo cargo, vas a manejar la economía de Argentina a partir del 10 de diciembre, yo lo primero que hago con nombre y apellido es, antes de asumir, negocio y arreglo el tema con los holdouts para reinsertar a Argentina en el contexto financiero internacional y tener crédito, porque voy a necesitar crédito para financiar las medidas de política económica que voy a aplicar para corregir todos los desequilibrios. O sea, antes de asumir el 10 de diciembre, ya tengo el asunto con los holdouts arreglado y tengo crédito internacional. ¿Cómo les negocio bonos que obviamente van a ser en su mayoría par, porque como tienen sentencia firme no me van a aceptar un discount, un bono con descuento, o sea, el face value va a ser el monto de la deuda, la quita se lo voy a tener que hacer en términos de valor presente por tasa y longitud del papel, ¿no? Punto número 1. Ahora bien, el 10 de diciembre, ¿qué hago? Yo el 10 de diciembre le digo al presidente electo que me contrató, porque esto siempre hay que tenerlo bien en claro. Para nuestra desgracia, los economistas somos empleados de los políticos cuando hacemos macroeconomía. Entonces, los tenemos que convencer a los políticos, el político tiene que creer en nuestro programa y no tiene que dudar un segundo en aplicarlo. Entonces le digo, mira, vos das un discurso, vos tenés que hacer todo lo opuesto a lo que hizo este gobierno acá en los últimos 12 años. Entonces, mira, Cristina Fernández de Kirchner hablaba 3 horas en cada inauguración del Congreso el 1 de marzo, vos hablas 20 minutos nada más. Pero en el minuto 19 les dejás este paquetito de cosas para aprobar. Primero, proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en el cual el Banco Central tiene como principal objetivo controlar la inflación, y para controlar la inflación en un marco de pleno empleo, como dice la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, le pongo, no como el Banco Central Europeo, que se olvida del nivel de actividad, controlar la inflación va a aplicar un programa monetario de instrumentos monetarios, de agregados monetarios,
para poder ir a un inflation targeting en el mediano plazo, y el presidente del Banco Central tiene que ir todos los trimestres a explicar los objetivos, mostrar si cumple los objetivos, los tiene que publicar, etcétera, 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 y presentarlo. Segundo, tiene que presentar este proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley es? Presupuesto Nacional del 2016. ¿Por qué? Somos nuevo gobierno, nosotros lo armamos porque tenemos que gobernar nosotros con este presupuesto. Lo presentamos. Ese proyecto tiene que tener, desde mi juicio, desde mi punto de vista, tiene que, uno, un recorte del gasto, de todos los subsidios económicos tienen que ser eliminados. Eso es un ahorro de 5 puntos del PBI. El déficit de las empresas públicas tiene que reducirse a la mitad, con lo cual bajo el gasto público alrededor de 6 puntos del PBI. Al mismo tiempo, bajo los impuestos. Y acá viene la parte expansiva, porque bajar el gasto y bajar los impuestos no es recesivo, es expansivo. Saco todas las retenciones a las exportaciones, todas, son 2.5% del PBI. O sea, yo bajo el gasto 6, mientras que bajo 2.5% de retenciones. Bajo impuestos al trabajo, actualizo los mínimos imponibles de ganancia y de bienes personales y reviso las alícuotas del medio. Y cuando digo las actualizo en serio por la inflación privada de los últimos años, para retrotraer esos impuestos al 2003. Con eso desahogo al sector privado. Justamente por eso arreglé con los fondos buitres, porque necesito en el corto y en el mediano plazo, en el primer año, financiamiento. La economía va a empezar a crecer en 2 trimestres. La segunda mitad del año 2016, esa economía está creciendo al 5% interanual y crece todo el 2017. Y puedo iniciar ahí una rebaja gradual de impuestos. Ahora bien, no terminé. ¿Qué hago al mismo tiempo? Vos me decís de los precios. Ya te saqué los subsidios, o sea, ya te sinceré el problema de precios relativos de servicios públicos. Eso lo acompaño, que esto me lleva más tiempo, con una reforma de la regulación de los servicios públicos para incentivar la inversión, que es expansivo. O sea, esto es expansivo porque fomenta la inversión, la demanda agregada es consumo más inversión. Acá, lo que te puede caer en algo el consumo por aumento de costo de servicio público, te aumenta por inversión y te aumentan por exportaciones. Es expansivo. Ahora bien, al mismo tiempo, tengo que abrir el cepo. Y para abrir el cepo, tengo que sacar todo el exceso de pesos que hay en el mercado, para que no haya con qué correr contra el dólar. Entonces, tengo financiamiento y ya no tengo pesos de más. Yo voy a poder abrir el cepo rápidamente, importantísimo, porque este es el paradigma que tiene que ir Argentina para poder crecer. Señores, el tipo de cambio tiene que flotar. No me venga el tipo de cambio administrado, no, el tipo de cambio tiene que flotar. Pero para que flote el tipo de cambio, hay que ser muy bueno haciendo política monetaria y política fiscal. Porque el tipo de cambio nunca tiene que estar muy alejado del tipo de cambio de equilibrio. Y yo me acerco al tipo de cambio de equilibrio haciendo todo lo que te dije antes, bajando los impuestos, bajando el gasto público, sacando los pesos de más. Entonces, y ahora viene el otro punto, porque los candidatos hablan, se llenan la boca con la credibilidad. A ver, esto es muy importante. Hay dos palabras que no son lo mismo, van de la mano, y son credibilidad y reputación. ¿Ok? Para los resultados de política monetaria en particular, política macroeconómica en general, importa la credibilidad, pero más aún importa la reputación. Obviamente,
el presidente que asuma va a tener más credibilidad que el que se va ahora, porque más credibilidad que el que se va ahora tiene cualquiera. Pero no alcanza con eso. Tiene que tener credibilidad más reputación. El problema es que la reputación no nace con uno y no está el primer día. La va construyendo uno día a día, haciendo coincidir lo que dice con lo que hace. Por eso tiene que aprovechar el primer día, ese 10 de diciembre que vos dijiste, y presentar fuertemente desde el inicio todos los proyectos de ley juntos. O sea, tiene que presentar la nueva Carta Orgánica del Banco Central, el nuevo presupuesto, dejar planteado que va a mandar regulación nueva de los servicios públicos, porque, y ahí, luego de hacer eso, empezar a ejecutar para crear reputación. Y credibilidad más ir creando reputación genera expectativas positivas. Bueno, Fui claro, no. contundente, vos me pediste. No, la verdad que está clarísimo. Por supuesto que yo firmo todo lo que vos estás diciendo. Lo firmaría, me voy a poner en una posición modesta. Lo firmaría como diputado, lo firmaría como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, lo firmaría como ciudadano. Ahora, conociendo la política, tengo plena conciencia que se necesita una fuerza descomunal, una fuerza enorme en las cámaras, en la justicia, porque vos viste que la justicia no colabora mucho con esta clase de planes económicos, hay siempre medidas de no innovar, hay siempre prohibiciones que se le hacen al poder político cuando quiere hacer las cosas bien. Y además, la opinión pública, eso sí es un empeoramiento enorme del país. Está mucho peor que en 1990. Muchísimo peor. En 1990 vos tenías gente que hablaba como vos. Hoy yo no conozco a nadie. Bueno, te conozco a vos, lo conozco a Milei, conozco a algunos amigos, por supuesto, pero a mí me gustaría escucharlo de los candidatos. Está bien, yo sé lo que están pensando algunos oyentes. Malatón, no te van a decir lo que van a hacer, y menos con estas medidas que propone Giacomini. Así que vamos a hacer lo siguiente, Giacomini. Hacemos un pequeño corte de unos segundos apenas y entramos derecho a analizar qué es lo que podrían hacer los candidatos presidenciales, los tres principales vamos a analizar, o sea, Macri, Massa y Scioli. Vamos a dejar de lado a los partener de Macri, tanto a Carrió como a Sanz, vamos a dejar de lado a De la Sota, vamos a dejar de lado a Stolbizer, vamos a dejar de lado a la izquierda. Vamos a analizar los equipos económicos de estos tres grandes que compiten, que van a las PASO dentro de exactamente 13, 14 días, y vamos a ver los equipos económicos posibles y cómo ellos encararían un plan realista, aunque sea una fracción de lo que vos estás diciendo. Ya volvemos. Los tres grandes candidatos presidenciales, Scioli, Macri y Massa, hablan bastante poco.
son especialistas en no definirse en temas económicos. Por supuesto, todos sabemos que es difícil definirse en temas económicos, especialmente cuando hay que tomar medidas importantes del tipo que vos has descrito, Giacomini, antes de la pausa. Pero yo recuerdo otras campañas presidenciales, las de los años 80, las de los años 90, y ahí había muchísima más definición. Scioli, por ejemplo, es una persona experta en no definirse. Él se jacta de que nunca dice nada. Macri es un gran misterio, porque yo observo su gestión en la ciudad, es claramente estatista, es pro impuestos altos, pro intervención. Yo me imagino Macri trasladando esto a la nación, yo huyo despavorido, digamos. Me parece una cosa espantosa la ideología del gobierno municipal de Mauricio Macri. Massa dice algunas cosas interesantes, pero yo me imagino lo que vos pensás de Massa y tiene que ver con los que gobernaron el país básicamente 2002, 2003, 2004, 2005 hasta que Kirchner, por un problema de imagen de cada uno, de la importancia de cada uno, lo rajó a Labaña. Labaña se creía obviamente que era el eje de los acontecimientos en este momento y Kirchner decidió gobernar sin ministro de Economía fuerte y la verdad es que vivimos muchos años sin ministro de Economía fuerte. La política se tomó por costumbre despreciar a los economistas. Yo soy una persona relacionada con la política, he sido político, tengo mentalidad política, pero ¿sabes qué? Creo que fue Keynes, ¿no? Uno que no es muy amigo tuyo, que dijo todo lo que dice un político alguna vez lo dijo antes un economista, o sea, no hay ningún invento. La ciencia económica lleva 200 años de desarrollo, hay gente brillante y otra que está profundamente equivocada, pero no se puede inventar la pólvora, se pueden mejorar algunas cosas, pero no se puede inventar la pólvora. ¿Qué nos espera? Primero, Giacomini, ¿quiénes serían ministro de Economía? Vos tirame de cada uno de los tres candidatos, más o menos lo que vos sepas. ¿Cómo se conformaría un equipo económico de Massa, un equipo económico de Scioli y un equipo económico de Macri? ¿Y qué estrategias seguirían ellos de ganar las elecciones? ¿Para dónde apuntarían? ¿Cómo sería la secuencia de medidas que tomarían? ¿Cuál es el pensamiento de fondo de cada uno? Que es muy importante saber eso también. Si es que lo tiene, hay gente que no tiene pensamiento de fondo y que cree que puede, por ejemplo, seguir con los desastres que se han hecho en los últimos años. A ver, lo primero que quiero decir, siempre voy al fondo de la cuestión, a lo más profundo, que es muy importante tener en claro esto. No es gratis no definirse. No es gratis no hablar. No hablar, no decir qué se va a hacer, tiene costos para la sociedad y tiene costos en materia de eficiencia en la implementación del plan económico. Esto no es un partido de fútbol que el técnico esconde la estrategia y como el otro no la sabe, capaz le da más resultado. No, todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque si uno comunica las cosas bien, la sociedad lo incorpora, entonces forma expectativas en función de lo anunciado, después el político pone en práctica lo anunciado y el juego de poner en práctica lo anunciado con las expectativas creadas en función de eso, alineadas, sienta la base de un crecimiento sólido. A ver, esto no lo dice Diego Giacomini, esto lo dice la teoría económica avalada por la evidencia empírica. Entonces, justamente, no hablar para ganar las elecciones como sea y después hacer lo que se me antoja, hablando mal y pronto, no es gratis. Tiene costos en materia de eficiencia en la aplicación del programa macroeconómico. Las cosas salen peor que lo que podrían haber salido si se comunicaba, si se explicaba bien, la gente formaba las expectativas, etc. ¿Por qué aclaro esto? Porque me parece fundamental, porque como vos decís, nadie dice absolutamente nada y no es gratis no decir absolutamente nada. Entonces, vamos con nombre y apellido. Vamos con el plan económico y el equipo de potencial del motonauta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el equipo económico de Scioli? Esto, apreciación personal, nunca creí y sigo sin creer que Miguel Meyn vaya a ser el ministro de Economía de Daniel Scioli.
Miguel Bain apareció al lado de Scioli en una época donde Scioli tenía, una época distinta a la actual, donde Scioli tenía que hacer todo lo que a Cristina le gustaba para convalidar y quedar bien con Cristina. Si ustedes se acuerdan, hubo un famoso discurso de Cristina que destruyó a todos los economistas y consultores de mercado, para llamarlos de alguna manera. Y al único que dejó afuera de la golpiza en esa oportunidad fue, no, y a Miguel Bain lo respeto. Bueno, mágicamente 10 días después, Bain apareció como asesor de Scioli. Yo creo que lo puso porque dijo, este es el único que Cris no me reta si lo pongo. Entonces, puso a ese porque la presidenta lo había dejado aparte del castigo y era un economista que el mercado lo veía con cierto agrado. Ahora bien, el punto es que no hay ninguna indicación de Scioli que vaya a cambiar el rumbo del plan económico. Para mí, en un principio va a seguir con el actual plan económico, con pequeñas dosis de cambios mínimos que no alteran para nada hacia dónde va la economía. Probablemente, si quiere conseguir financiamiento y arregla algo el tema de deuda, como no va a haber un cambio de fondo de la política macro, o sea, cambios fiscales, cambios monetarios de fondo, ese financiamiento, si lo obtiene, va a ser un parche momentáneo y circunstancial que va a disimular un breve tiempo sus primeros meses de gobierno, pero indefectiblemente no nos va a ir bien y nos vamos a chocar con la pared. Y en esto se va a parecer a Menem, porque la gente se confunde y piensa que Menem puso la convertibilidad y que fue lo primero que hizo. Primer concepto, la convertibilidad es mucho más que el tipo de cambio 1 a 1, primero, y más importante aún, la convertibilidad vino con una ley frondosa, como yo no tengo memoria que se haya aprobado otra ley, como la ley de reforma del Estado. Era una ley, lo digo con todas letras, fabulosa. ¿Qué pasó? Pero el punto es que Menem, a resaltar, no adoptó eso en el 89 cuando asumió, lo adoptó a mediados del 91. O sea, no lo hizo por convicción. Menem lo hizo porque no le quedaba otra. Entonces, ¿cuál es el paralelo que quiero trazar? Yo creo que Scioli, lo más probable, es que siga con políticas fiscales y monetarias similares, aplique cambios mínimos, a lo mejor obtenga financiamiento, pero si esta es la película de Scioli, Scioli va a llegar un momento que va a quedar estrangulado por la realidad económica, se va a chocar con la pared, como le pasó a Menem con Herman en el 90 y después en el 91, y no por convicción, por necesidad, porque le quedan 3 años de mandato, o sea, estoy hablando de que esto va a pasar en el primer año de mandato, probablemente, el timing no es preciso, va a tener que cambiar y cambiar hacia lo que nadie quiere decir, lo que vos decías al principio del programa, que no hay en Argentina, para que lo entienda la gente, va a tener que cambiar hacia un programa más de derecha, que hoy nadie lo quiere mencionar. ¿Por qué? Porque Argentina va a necesitar acumular stock de capital para volver a crecer. Y el problema es que cuando estos virajes no se hacen por convicción, no se hacen anticipando el problema, para corregir el problema, sino que se hacen porque no queda otra. Y por detrás de los acontecimientos, porque los acontecimientos me llevaron a eso, son mucho más dolorosos y generan menos crecimiento sustentable que el que podrían haber generado si se lo hubieran aplicado en tiempo y forma desde el primer momento. Yo creo que esa es a grandes rasgos, después podemos hablar, me haces preguntas puntuales, lo que me parece de Scioli. No descarto, esto no lo sé, pero me han hablado algunos economistas que están cerca, en la provincia de Buenos Aires, no descarto que si se golpea contra la pared le sea funcional para sacarse
a los muchachos de la cámpora y la ideología económica de los muchachos de la cámpora de encima. Eso no hay que descartarlo. Vos decís Miguel Bain no, yo no sé por qué a mí de las declaraciones que hizo en los últimos 2 años es el que más me molesta de todos. Me parece un animal las cosas que dice, me parece absolutamente voluntarista, estatista, probablemente sea, no sé si su pensamiento interno o si es lo que le conviene decir, pero bueno, acá vos y yo naturalmente estamos en las antípodas de un Miguel Bain. En un momento, como acá esto lo mezclamos con política, Scioli había dicho, antes que se conozcan las listas, donde Kicillof encabeza diputados por la capital federal, ¿no? Después de Nilda Garré. ¿Vos estás seguro que segundo? No sé. No, es Kicillof primero, Nilda Garré segunda. Bueno. Estoy casi seguro. Pero, digamos, uno supone que si alguien es candidato a diputado, bueno, vaya a la Cámara, ¿no? Bueno, supongamos que no, que sea un candidato de paja, testimonial, como se dice, y que después la que sube Nilda Garré. Lo tenemos a Kicillof ahí, podría Scioli llamarlo a Kicillof, y si no es Kicillof, ¿quién otro? ¿De algún nombre que te suene, alguna cosa? Mirá, a Axel Kicillof yo lo conozco porque es compañero mío de secundaria, es compañero mío de universidad, o sea, entré al Buenos Aires con 13 años con él y salí de la facultad, los dos con medalla de honor, el mismo día nos dieron el título, ha mantenido algún diálogo muy esporádico después de habernos recibido, los dos somos profesores de la UBA. El dato no es menor lo que vos decís, porque yo lo que puedo decir, que es muy relevante, es que Axel es un tipo muy ambicioso. ¿Qué quiero decir? Cuando Axel fue designado director financiero de Aerolíneas Argentinas, yo dije, Axel no va a parar hasta ser ministro, y Axel se va a comer a debido, Axel va a tener injerencia en YPF, Axel va a tener injerencia en todos los ministerios. Bueno, porque es su manera, Axel es un tipo que, en este sentido, es un tipo que desde que teníamos 13 años, en el Centro Estudiante de Buenos Aires, que justo entramos en la primaria alfonsinista, cuando se rearmó, es un animal político, Axel. Es un tipo muy ambicioso políticamente y la economía la usa como canal para acumular poder en su carrera política. Entonces, no veo como muy sencillo, me parece, que desde el primer momento Scioli se pueda deshacer de toda esa impronta. Le asigno muy baja probabilidad. Por eso lo que dije antes, yo creo que si como creo no cambia, solamente hace cambios muy pequeñitos, graduales, y se choca contra la pared, ese choque contra la pared al menos le puede ser funcional para sacarse toda esa impronta de las ideas económicas de Axel de la Cámpora de encima, para seguir con los otros 3 años de mandato que le quedarían. Bueno, ¿por dónde te gusta seguir? ¿Por Macri o por Massa? Seguí vos por donde quieras, decime. Bueno, vamos a Massa. Dale. Y después te lo dejo a Macri, que probablemente tengas algunas cosas interesantes para comentar al respecto. Vamos a Massa. ¿Qué opinás, equipo económico de Massa, y medidas que podría llegar a tomar ese equipo económico? Mira, el otro día te voy a contar una anécdota. El otro día cuando voy a Hora Clave estaba con Pablo Rossi y que fui con Javier Milei, estaba Massa, ¿no? Entonces nos quedamos después y Massa explicaba que él quería bajar las retenciones para las economías regionales en el programa, etcétera, etcétera. Entonces yo me quedé y dije, le voy a explicar un par de cosas de economía a Massa, y me le acerqué a Massa, le dije, mirá, vos podés bajar todas las retenciones. Y le expliqué lo que mencioné antes. No lo entendió nunca. No pudo ni empezar a entender de qué le estaba hablando. Cuando yo dije que era expansivo, que lo expliqué antes recién, no lo entendió, no me quiso escuchar mucho tampoco. Entonces, y él tiene esa visión del Estado benefactor. Yo de otro lado pienso, porque esto, ¿qué sucede? Es un político de 40 años, como yo tengo 43, él tiene 42, que emerge de esta sociedad. La gente en esta sociedad cree que el Estado
funciona como un seguro de los fracasos personales y es el ente que está para subsidiar y arreglar sus problemas. Cuando en realidad Ronald Reagan decía, el Estado no soluciona ninguno de sus problemas, es el inicio de los mismos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, aparte tampoco me gusta el equipo económico de Massa. Cuando él dice que igual tampoco es todo lo mismo, yo del equipo económico de Massa lo que más resalto es al señor Piñanelli, ¿no? Pero, a ver, vayamos por puntos. Esa famosa frase, un equipo económico curtido en batalla. Vayamos por partes. Empecemos por Lavagna, el ministro de Economía. El ministro de Economía fue el ministro que, como dije antes, permitió que la inflación aumentara de 3.7 a 6.1 a 12.3. No, perdón, no permitió. Vio que estaba sucediendo eso y no le importó en absoluto, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, es un ministro de Economía que no entendió nunca lo que estaba pasando durante los años que fue ministro. Y esto es lo más grave. Argentina no creció esos años. Argentina tuvo variaciones positivas en la tasa de crecimiento del PBI, que no es crecimiento económico. Argentina rebotó, no creció, y encima ese rebote fue permitido o fue por consecuencia de un gran desequilibrio que estaba condenado a desaparecer. ¿Cuál era el desequilibrio? Si a vos el dólar te salta de 1 a 4 y la inflación es 40%, el primer año y después es 3.7, 6.1, 12.3, lo que te está mostrando es que ese tipo de cambio real, la apreciación, era inexorable, iba a acontecer. ¿Qué es lo que dije antes? Argentina tenía que converger hacia el tipo de cambio real de la región. ¿Y qué hizo? ¿O qué permitió la baña del Ministerio de Economía? La baña del Ministerio de Economía permitió, uno, que se distorsionaran todos los precios relativos de la economía para postergar esa apreciación. O sea, como vos decís, Carlos, metió el palito en la rueda del mecanismo de precios de mercado, destrozando las señales de mercado porque creó distorsiones de precios relativos. Con eso castigaban en el largo plazo a la inflación. Yo los invito oyentes que googleen Diego Giacomini, cronista comercial, estanflación 29 de septiembre del 2006, cuando el PBI bajo el mandato de Lavagna aumentaba al 7% anual. Yo escribí en el cronista comercial que Lavagna nos estaba condenando a la estanflación. Estanflación que vino 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Punto número 1, lo que acabo de decir. Punto número 2, Lavagna tiene un desprecio monumental por el mercado bancario y por el mercado de capitales. O sea, Lavagna ve la economía como un partido de fútbol de Boca River. La economía real por un lado, la de la producción, la de los fierros, la de la industria, contra la economía de los mercados, de las finanzas, de los bancos, de los bonos, de las acciones. Y eso es de la época de las cavernas, porque no es Boca contra River. Una economía real, una industria, la economía de la producción, no puede funcionar bien si no anda bien el sistema bancario, si no anda bien el mercado de capitales, si no anda bien el mercado de las acciones, diferenciando bonos y acciones. Es necesario que haya volumen de ahorro en el mercado bancario, es necesario que haya volumen de ahorro en el mercado de bonos y volumen de ahorro en el mercado primario de acciones para financiar inversión. Y para eso tiene que haber precio de mercado, y para eso no tiene que haber inflación. Todo esto no lo entiende Lavagna, y mucho menos lo entiende Peirano. Y ahora el párrafo especial para el señor Martín Redrado. Martín Redrado, que ahora es el Robin Hood de las reservas, Martín Redrado fue presidente del Banco Central con una carta orgánica que decía:
objetivo del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Y Martín Redrados, durante los 5 o casi 6 años que estuvo en su mandato en el Banco Central, redondeando, no estoy haciendo número fino, tuvo 25% anual de inflación. O sea, lo que es indudable, no cumplió su deber de funcionario público. No cumplió nunca con el objetivo que le imponía la Carta del Banco Central. Entonces, yo me pregunto acá, primera opción, no lo dejaron. No lo dejaron. Ok, quiere decir que el Banco Central no tenía autonomía. Bueno, la Carta Orgánica decía que era autónomo y él estaba siendo presidente en esa Carta Orgánica. Debería haber renunciado. Si no renunció, yo me pregunto, nuestros representantes en el Congreso de la Nación, ¿por qué a nadie se le ocurrió pedir el juicio político del señor Martín Redrado por incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando fue presidente del Banco Central? Porque no cumplió nunca con la Carta Orgánica. Pregunto, como ciudadano. Bueno, ¿me querés preguntar algo? Y quiero comentar algo, ¿viste? Porque está bien, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, el Banco Central no cumplió con la misión que le imponía la vieja Carta Orgánica, pero la verdad que en Argentina el Banco Central nunca fue independiente. Nunca fue independiente porque tiene una función que no está en otros bancos centrales que supuestamente son independientes, que es financiamiento al Tesoro. Los adelantos transitorios de la tesorería, del Banco Central a la tesorería, que es una forma técnica y fina y complicada de decir emisión monetaria para pagar déficit del presupuesto. Y esto es una cosa que en la práctica política argentina, mira, con excepción de los años, mejor dicho, del periodo que fue desde abril del año 1991 hasta el mes de noviembre del año 2001, o sea, eso prácticamente 11 años, perdón, 9 años, 10 años, 10 años justo, vamos a ponerle, los 10 años de la convertibilidad, donde el Banco Central no podía financiar al Tesoro. Después, antes de eso y después de eso, el Banco Central está para eso. Por eso cambiaron la Carta Orgánica de esa manera. Si la tesorería le pide plata al Banco Central, en la práctica política, el Banco Central no puede decir que no. No puede decir que no. No, y con Redrado tampoco podía decir que no. Y además no se va a ir. ¿Cómo te vas a ir del puesto? No existe eso tampoco. Y más un puesto de esas características que da. Bueno, es interesante ser presidente del Banco Central, ¿no? Es muy interesante ser presidente del Banco Central. Es más, de hecho, he estudiado para eso y todos los días de mi vida me preparo tal vez para llegar a eso algún día. Pero lo interesante es que en el 2005, en el 2004 había superávit, en el 2005 había superávit. Comini, vos sabés que eso de prepararse toda la vida tiene un muy mal antecedente en Argentina. ¿Sabés quién dijo, me preparé toda la vida para el cargo, para ser presidente del Banco Central? Rossi, ese tipo que era de la UCD, que fue 3 semanas presidente en diciembre del 89, lo volaron por tonto, ¿no? Pero es una frase que quedó, que veo que inconscientemente la usa todo el mundo. Me preparé toda la vida para el cargo. Bueno, pero esto es importante, porque iba a decir, primero una cosa de coyuntura, que era, a ver, en 2004 la inflación fue 6.1, en 2005 fue 12.3, en ese momento el Banco Central no financiaba al sector público en esos años, y Redrado toleró en el 2005 una inflación de 12.3, o sea, estaba desempeñando mal su función, eso es lo que quiero decir. Y más de fondo, que es lo que me gusta a mí, a ver, acá hay una victoria contundente de Milton Friedman destrozando a John Maynard Keynes, que es demostrar que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario siempre, acá y en la China. Entonces, el mejor antídoto contra la inflación es la política monetaria. Si uno no quiere tener inflación, es la política monetaria, el instrumental idóneo para, no solamente para bajarla, que desgraciadamente es lo que tenemos que hacer, para después evitar que resurja. Que de hecho en el mundo de los países desarrollados, desde la década de 80 no tienen inflación y los emergentes del 90 no tienen inflación, o sea, se aprendió la lección. Y este es el punto. Hoy en día, los presidentes de bancos centrales
en el mundo son más importantes que los ministros de Economía. La política monetaria es más importante que la política fiscal hoy en el mundo. Entonces, es hora que los argentinos permitamos y escojamos para el Banco Central gente que se formó toda la vida y sea idónea para esa materia. Y lo vamos a tener que hacer algún día. ¿Saben por qué? Porque Bolivia, por ejemplo, para poner un ejemplo, hace inflation targeting y presenta un plan monetario muy parecido al de Chile y muy parecido al de Europa y muy parecido al de Nueva Zelanda. O sea, aprendiendo la lección. Es hora que nosotros la aprendamos. Entonces, eso por Massa, ¿no? Pero, a ver, por Massa entonces. Yo, los economistas que conozco son Roberto Delgado, Ahora te digo. bueno, Labaña, padre Labaña, hijo, Redrado, Piñaneri, por supuesto, también. Pero ¿está entre esos el posible ministro de Economía de Massa? Porque una de las versiones que tengo es que él seguiría la postura de Néstor Kirchner, no quiero ministro de Economía. Los presidentes tienen problema con los ministros de Economía en Argentina, creen que es su competidor inmediato, ¿no? Especialmente cuando se convierten en superministros. Quedó todo el tema psicológico de los 90 con Cavallo versus Menem contra Cavallo. ¿Tiene candidato que vos sepas, no? Y además, ¿qué harían en concreto? ¿Qué harían para vos? Estoy hablando de Massa frente Renovador. Mirá, yo tengo entendido que Labaña no quiere volverse a ser ministro de Economía, entonces muy probablemente en ese cargo, no sé, especulo, trascendidos, podría ir, es muy seductor para Redrado, porque mete el combo, o sea, imagínense 5 años presidente del Banco Central, 4 años ministro de Economía de Massa. En su currículum es una foja muy trascendente, ¿no? Delgado, todos estos años yo he compartido algunos espacios en algunos congresos, presentaciones, inclusive hasta algún avión. Él se presentó siempre como el ministro de Infraestructura de Massa, ¿no? Otra alternativa es que Labaña lo guarde también a su hijo Marcos, que tiene mi edad, como eventual recambio, pero esa es la película, no hay muchos más, ¿no? Piñaneri ha sido un buen administrador en el Banco Central cuando tuvo la oportunidad en comparación con... Es más, supo desarmar una bomba que podía tener a comienzos de su gestión, ¿no? Pero, bueno, no veo ese eslogan, el cambio justo, en materia económica, es un desastre, porque no es un cambio justo. El mensaje tendría que ser en materia económica, tenemos que ir a las antípodas, se necesita ir a las antípodas, o sea, el cambio justo no es, y no quiere bajar presión tributaria, no quiere bajar gasto público, cree en la intervención estatal, entonces termina siendo un discurso voluntarista vacío en materia de inversión. Bueno, la verdad que les has dado, Giacomini, con un caño a los dos, tanto a Massa como a Scioli. Analicemos el PRO. El PRO, se supone que Macri va a ganar las PASO contra sus socios menores, Sanz y Carrió. No sabemos si va a ser integración, ahora está tirando la onda de que le gustaría hacer más integración. Tampoco está muy bien Macri en este momento, está con un tema espiritual, no sé, las cosas que ha dicho en los últimos 8 días son rarísimas, parece un tipo que se está retirando. Pero yo no voy a hacer consideraciones y mucho menos chicanas políticas en el día de hoy. Lo que vos sepas de posibles equipos económicos de Macri y qué harían. A ver, lo primero, yo creo que de los 3 candidatos con mayor posibilidades de acceder a la presidencia, el que al principio de la gestión puede hacer algo más diferente a lo que dice es Macri. Punto número 1. Ese fue el primer concepto. El segundo concepto es, yo creo que en materia económica, que es de lo que estamos hablando, es muy diferente administrar un país que una ciudad. A ver,
en un país se hace política macroeconómica, en una ciudad no se hace política macroeconómica. ¿Qué quiero decir? Para que la audiencia lo entienda. Yo creo que a nivel nacional, Macri no va a reproducir el socialismo amarillo que implementó en el gobierno de la ciudad. Porque la política macroeconómica le va a dar pie para hacer otra cosa. Ahora bien, acá Macri tiene dos esferas diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que dice. Justamente yo creo que Macri puede decir cualquier cosa, puede decir blanco, puede decir negro, que va a ser otra cosa. Y esto a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque vos decís blanco un día, decís negro el otro día, inclusive si me imagino que me llama a mí y quisiera aplicar el plan económico, yo le tengo que decir, Mauricio, mira, el plan económico que yo te quiero decir hubiera funcionado mejor si vos hubieras dicho, como dije antes, que el plan económico que voy a aplicar, lo ibas a aplicar, porque se generan expectativas en línea con el plan económico. Bueno, los últimos 8 días de Macri son justamente de un evidente giro a la izquierda, ¿no? Vos hablabas de socialismo amarillo para hablar de la gestión de la ciudad, yo estoy de acuerdo con ese calificativo, por eso a mí, entre otras cosas, no me gusta Macri, por muchos motivos. De todas maneras, si estamos ahora en el 10 de diciembre y asume Macri, yo ahí arranco de cero, borro todas las críticas, más cualquiera, aunque sea Scioli, yo escucho el discurso y empiezo a juzgar en base a lo concreto, no nos olvidamos de la campaña y los discursos. Pero es preocupante, si yo fuese votante del PRO estaría, con la ideología que tengo, estaría preocupado, porque los últimos 8 días son, quiero más Estado. Él dijo, quiero más Estado, además justificó directamente las empresas públicas. Entonces, todo lo que vos hablaste al inicio, como introducción, la acumulación de capital, el ahorro, la libertad de las principales variables económicas, ¿cómo lo va a hacer Macri? Bueno, primero quiero explicar por qué dije socialismo amarillo, porque es una aseveración muy contundente, entonces la tengo que justificar, a mí me gusta justificar todo. Primero porque, a ver, es un gobierno que aumentó la presión fiscal en el gobierno de la ciudad, o sea, con sellos, ingresos brutos, ABLs y patentes, en forma exponencial. Aumentó el gasto público en forma exponencial. Aumentó el endeudamiento en forma exponencial también, haciendo obra pública de bajo planeamiento, entendiendo planeamiento como estudio de impacto, estudio a ver si sirve, si es buena, si es mala, ¿no? Y de baja calidad. Entonces, por eso dije socialismo amarillo. Ahora bien, Macri, ¿por qué tiene en el discurso, yo no le presté mucha atención al giro de la izquierda del discurso? ¿Por qué? Porque en la ciudad ha tenido una gestión de izquierda con, como dije, más presión tributaria, más gasto público, mucha obra de baja calidad, mucho endeudamiento, penetración del Estado, que nos dicen las plazas qué tenemos que comer, qué nos toma la presión, o sea, bueno, etcétera. Eso lo digo en forma jocosa. Pero los servicios públicos más esenciales como educación, como salud, no mejoraron. O sea, eso es el sustento de por qué lo defino socialismo amarillo. Ahora bien, ¿por qué Macri dice lo que dice? Con esa gestión dice lo que dice porque no viene en un plato volador. La gente que vota, y la gente de el voto de todo el mundo vale uno, quiere o piensa que el Estado es bueno. Entonces, el tipo lo que quiere es ganar las elecciones y dice, bueno, me adecuo a lo que quiere. Le dijeron, adecuate a lo que quiere la gente para que la gente a ver si te vota. Y él respondió a sus asesores diciendo sí y actúa en consecuencia. Es lo que opino yo. Ahora bien, detrás en materia de equipo económico, yo creo que él tiene dos polos que son muy diferentes. Por ejemplo, tiene un polo más desarrollista y un polo que podría ser caraturado como más ortodoxo o más de derecha.
A ciencia cierta, no sabemos cuál de los dos va a vencer en esa interna que tiene detrás. A ver, si miramos, ¿qué implica tener uno más desarrollista? El más desarrollista le va a dar un rol más alto al Estado, va a ser más interventor, va a ser más gradual, o sea, los cambios van a ser que se apliquen, van a ser más suaves y más prolongados en el tiempo, con un Estado más interventor, con precios más controlados, con mayor intervención estatal. Desde mi óptica, eso no va a llevar a buen puerto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El gradualismo, el hacer las cosas de a poco, va en contra de la credibilidad y la reputación, que es lo que necesitas para que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque si vos haces las cosas de a poco y en forma gradual, es porque o no te animás para hacerlas todas juntas, o no podés, o no te dejan hacerlas. Entonces las vas haciendo de a poquito. Y la situación macroeconómica de Argentina es grave. Y no da para que las cosas se hagan en forma gradual y de a poquito. Si bien hay algunas que tienen que ser más de shock y otras pueden tener algún perfil más de gradualismo, tiene que haber grandes cambios rápido, en forma contundente e importante. Y creo que esos cambios no van a tener lugar si dentro del partido de Mauricio Macri gana el ala económica más desarrollista. Ahora bien, si gana la más ortodoxa, capaz hay alguna probabilidad que le lleven al escritorio una propuesta de plan económico que se acerque más a lo que yo mencioné al principio del programa. Pero eso no es condición ni necesaria ni suficiente del éxito, porque primero lo tiene que comprar el político, que para comprarlo no tiene que tener miedo a la hora de aplicarlo, que no sabemos si lo va a hacer. Y después es ese plan, me pregunto yo como ciudadano, ¿qué probabilidad de aplicación tiene así como se lo den? Si no tenés gobernadores, si no tenés senadores, si no tenés diputados, si no tenés intendentes de tu partido. Para mí es una incógnita, porque no los tienen. Y los pocos que tienen emergen de una coalición en gran medida radical que no comulga con ese tipo de política. Esto me hace acordar a 1999, vos me vas a reforzar, cuando en el gabinete inicial de la Rúa había 4 economistas: Rodríguez Llavarini en exteriores, Liache en educación, López Murphy en defensa y Machinea. Y Alfonsín es el que presiona y exige que el menos adecuado para el Ministerio de Economía fuera el ministro de Economía y los otros vayan a cargos que no hacían macroeconomía. Perfecto. Nombres de Mauricio Macri para ministro de Economía. Nombres y qué es lo que, en función de los nombres, por lo menos se animarían ellos a llevar como carpeta Macri para decir hay que hacer esto. Bueno, de los nombres que se dejan traslucir, porque vos me estás haciendo esta pregunta a mí, y a mí me encantaría que tuvieras un programa en televisión, en la televisión abierta, con mucha audiencia, para que se lo pudiera preguntar a él, y que él lo dijera adelante y se animara a decirlo. Porque yo estoy sentado delante tuyo, ¿y cómo me escapo de esta pregunta? Vos me preguntás, Diego, ¿cuál va a ser el ministro de Economía? Yo te tengo que decir, yo no sé, porque yo no soy Mauricio Macri, pero él no te puede decir yo no sé, porque él lo pone. Mira, por trascendido yo creo que Melconian reflejaría la pata ortodoxa, mientras que del otro lado, en la pata más desarrollista, hay otras figuras como podrían ser Sturzenegger, Frigerio, etc. Eso es una decisión de Macri que no sé si la tiene pensada, no sé si la tiene tomada, etcétera, etcétera, etcétera.
Frigerio, el nombre, no merece mayores dudas, porque uno escucha eso y ya piensa en Frondizi y en el abuelo del actual Rogelio Frigerio, que se llamaba Rogelio Frigerio. Melconian yo lo conozco muy bien, de la City Financiera, lo escuché por años, me reuní muchas veces con él, claramente que es una persona que está en la línea de lo que nosotros hablamos y solemos compartir cada vez que nos encontramos, Giacomini. La versión que yo tengo, ya esto del año pasado, cuando Macri consiguió que Clarín y que Techín lo apoyen como candidato presidencial, porque hubo toda una enorme negociación. Vos pensás que hace un año y medio, 2 años, estaba Massa como el predilecto de todos esos megagrupos económicos. No voy a decir monopolio Clarín porque quedo kirchnerista, ¿no? Pero hubo un cambio, y a Massa lo fueron dejando de lado, lo prefirieron a Macri. Ahora parecen estar alejándose de vuelta, porque viste que Macri está cayendo, parecen todos que van a correr a arreglar con Scioli. Pero en ese proceso de negociación por el cual Macri pasó a ser el preferido, que yo te diría que empezó, digamos, en marzo del año 2014 y puede haber terminado en abril o mayo de este año, unos 13, 14 meses duró. Sé que uno de los condicionamientos, o lo que se dice que le pusieron a Macri es: no me vas a meter de ministro de Economía a Melconian, ¿no? Es inaceptable para ese establishment, porque Melconian realmente es una persona de Mercado Libre, no es un fanático, no es un loco, un tipo que sabe muchísimo, explica muy bien las cosas. Quizás a alguna gente le parezca antipático, a mí no, en lo particular no. Yo como persona que tiene origen político, lo que quiero es que los economistas hablen de esa manera, porque me da seguridad, me da previsibilidad, pero yo lo veo a él como que no, como que Melconian no debería ir. Además, hace rato que no se lo nombra, viste que hace muchísimo tiempo que no se lo nombra. En el momento se creía inclusive que iba a ir de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nada. Si Melconian hoy en la superficie no se lo ve. Me pregunto si es posible que lo termine reflotando. ¿Y cómo se va a justificar Macri? Bueno, un poco me lo dijiste vos, ¿cómo se va a justificar Macri después con las cosas que viene diciendo, ¿no? Que aparece de golpe un Melconian si gana las elecciones. Yo creo que en el fondo esta manera de actuar antes de las elecciones, de lo que dice, o el cambio en lo que dice, yo creo que justamente Macri debe pensar que es parte de una estrategia electoral, que puede decir cualquier cosa para ganar, que la justificación es ganar, que vale todo para ganar, y que después puede hacer la política económica independientemente de lo que diga. O sea, yo no sé si va a ir para el lado de Melconian, si va a ir para el lado del desarrollismo, pero lo que elija lo va a hacer habiendo dicho lo que haya dicho previamente. No importa, no hay conexión entre una cosa y otra, no interesa lo que dijo. Ese es el primer punto. En ese marco, a mí, yo creo totalmente probable que vaya para el lado de el desarrollismo, que está más en línea con el giro izquierdoso, hacia la izquierda, y de más intervención, más Estado para solucionar los problemas, o es igual de probable que vaya para el lado del Melconian, porque él yo no creo que él tenga presente que deba haber nexo entre lo que digo y lo que hago. A ver, que en el fondo es no decir nada y poder hacer cualquier cosa, como por ejemplo Scioli, ¿no? Que yo creo igual que va a ir por más de lo mismo, pero, a ver, en términos puntuales filosóficos, no hay diferencia entre no decir nada y hacer cualquier cosa, entre decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa después. O sea, no hay conexión en ninguno de los dos escenarios. El que asuma va a hacer. Y yo creo que Macri, que no, repito, no sé si va a ir más hacia el lado del desarrollismo, que está más en línea con el discurso más virado hacia la izquierda de estas semanas, o va a ir para el lado de Melconian. Lo creo igual de probable. No lo sé, pero no descarto ninguna de las dos opciones. Lo que resalté es que el lado desarrollista va a ir por algo más gradual, más lento, con más Estado, no va a arreglar la distorsión de precios relativos enseguida, va a querer arreglar el tema de la deuda, sí, eso lo va a querer arreglar, pero ese gradualismo y ese de a poquito no ayuda a generar credibilidad y reputación y va a terminar atentando contra los resultados positivos. Y en el otro escenario, mi duda es, ¿se van a aplicar el otro?
Y si se anima él individualmente, ¿cómo lo ejecuta? Porque se puede ejecutar eso sin gobernadores, sin senadores, sin diputados, sin intendentes, y que los que tenés son de una alianza que capaz están más en línea con la visión desarrollista. Entonces me deja una gran interrogación. Y de esa mezcla, Claro. las probabilidades de que salga algo bueno se reducen. Lo nombraste varias veces a Federico Sturzenegger. Bueno, fue presidente del Banco Ciudad, una gestión realmente buena del Banco Ciudad. Después, en el 2013, fue diputado, se lo está viendo poco en la campaña, probablemente porque no renuevan. O sea, es muy raro este tema de la política. Los que no renuevan no se muestran, no sé miedo de qué tienen. Y los que no se muestran pueden ser ministros. Bueno, eso también tiene su sentido y te lo tomo, ¿no? Por eso el desaparecido Melconian, capaz que aparece con un Macri ganando las elecciones, mi ministro de Economía es Melconian y ahí está ya todo el país. Pero Sturzenegger, ¿qué ideología tiene? ¿Por qué lo pones en el desarrollismo a Sturzenegger? ¿Realmente desarrollista? No, no es desarrollista. ¿Qué es Sturzenegger? No lo sé. Pero a mí no me gusta. Porque un tipo que escribe en un diario que su proyecto de ley es que no haya billetes de mayor denominación para que todo sea, todas las transacciones económicas sean con tarjeta de débito, así el Estado tiene información precisa de las transacciones económicas de cada individuo y puede recaudar impuestos de cada individuo, lo pongo más cerca del lado desarrollista porque me cuesta mucho pensar en ir más fuertemente contra la libertad individual y ahondar más profundamente en la intervención estatal que con eso. Es una persona que quiere tener la información si alguien le fue infiel a la mujer pagando en un albergue transitorio con una tarjeta de débito y encima quiere recaudar el IVA del albergue transitorio. Es una locura. A mí me asusta mucho, porque avanza contra las libertades individuales y nos va mal, y esto es un tema de fondo, porque una economía, una sociedad que avanza contra las libertades individuales y contra las leyes de mercado, es una economía que desincentiva la investigación, el desarrollo, la inversión, el progreso y por ende atenta contra los niveles de vida y acentúa la pobreza. Giacomini, lo último es una reflexión mía que la comparto con vos para ver qué decís. Muy buena la cobertura primero del estado de situación de la economía nacional y el análisis de los tres grandes candidatos con sus posibles equipos económicos. Me gustaría muchísimo que volvamos a hablar, después de las PASO volvemos a hablar si te parece, pero la reflexión que yo quería tiene que ver con vaca muerta del precio del petróleo, ¿no? ¿Viste cómo desapareció el tema vaca muerta? Hace 2 años y medio, cuando se confiscó YPF, había una ilusión muy grande en la dirigencia política argentina, en todos, en todos los sectores políticos, de que estamos salvados. Encontramos algo que nos va a permitir tener déficit del presupuesto externo, total, agarramos, vendemos petróleo y pagamos todo. No tenemos límite. Qué lindo castigo al estatismo, al socialismo, al intervencionismo, al despilfarro de los fondos públicos, que el petróleo valga hoy la mitad exactamente, o un poquito menos inclusive, de lo que se dio cuando se confiscó YPF, y que valga la tercera parte, señores, la tercera parte de lo que valía, por ejemplo, en los topes del año 2008, cuando fue la crisis del campo, el petróleo valía 150 el barril, cuando se confiscó YPF valía 105, y ahora, bueno, ahora vale 48, 49, voy a dar mi opinión, ustedes saben que yo miro gráficos, hago tendencia a mercado, para mí es para abajo el petróleo, el ciclo de los commodities ha terminado. Si el ciclo de los commodities terminó, y vamos a ver años malos en commodities, pero bastantes años malos, eso quizás sea la oportunidad por presión, no por ideología, a la dirigencia política de ajustarse y de ir a una política un poco más cercana, aunque sea un 30% de lo que vos estás diciendo, yo firmo y hago una fiesta. Mira, lo del tema de vaca muerta, los políticos estaban muy entusiasmados porque vaca muerta era el crecimiento, la potenciación exponencial
del modelo implementado a partir de 1983 en la Argentina. La de acumular capital solamente si te dedicas a la política y estás en la función pública. Porque desde 1983 para acá tenemos una población que cada vez es más pobre, que cada vez vive peor, con políticos cada vez más ricos. Vaca Muerta era la oportunidad para que los políticos se hicieran cada vez más ricos, porque cualquier tajada que pudieran sacar de Vaca Muerta era enorme en comparación con las tajadas actuales. Eso en primer término. Yo creo que los commodities, van a ser más bajos. No veo unos commodities a precios de regalo como fueron, por ejemplo, en el 2002. Los veo más bajos que actuales, pero precios de commodities que una economía ordenada podría vivir con ellos. ¿Ok? Festejo que Vaca Muerta no pueda funcionar todavía, porque con esta clase política que tenemos, Vaca Muerta se iba a agotar sin que los ciudadanos argentinos viéramos los frutos positivos de Vaca Muerta, exagerándolo. Y una reflexión con respecto al petróleo y el rol del Estado. Los oyentes, les pregunto, que piensan que el Estado está para solucionar problemas, desde la estatización y confiscación de YPF, que ahora es pública, cuando va al surtidor o tiene que llenar la chancha o tiene que comprar una garrafa, ¿su condición es mejorar en estos últimos años por la estatización o la confiscación? Yo creo que no mejoró nada. ¿Qué quiero decir? En el único lugar donde aumenta el combustible es en la Argentina, de la YPF pública, que tiene déficit energéticos cada vez más grandes. Bueno, esto, dentro de todo, yo personalmente lo festejo. Lo festejo porque me parece que va a ser un límite al poder del Estado. Porque acá tenía la ilusión el kirchnerismo y también los otros sectores, los jerarcas provinciales, de que esto se convirtiera o en Angola o en Guinea Ecuatorial. Y tener un Kuwait en Neuquén. Tipo tener un Kuwait en Neuquén con claro, gente... no, es que decían que iba a ser Qatar, que Neuquén iba a ser Qatar. Que dentro de todo Qatar es de los países del Golfo el más civilizado. Pero la preocupación mía es que armaran sistemas políticos a imagen y semejanza de dos países africanos que son de lo peor, que son dictadores ricos. Hace 30 años, porque gobiernan hace 30, 40 años, los mismos tipos, eran dictadores pobres, ahora son dictadores ricos. ¿Quién los saca, no? Guinea Ecuatorial es una ex colonia española, se independizó en el año 1970, se habla español en Guinea Ecuatorial, país del Golfo de Guinea en África, y el otro es Angola, ¿no? Ex colonia portuguesa, que ahí donde mandamos una misión con Moreno Tacardos hace unos años. Así que dentro de todo esto está para festejarlo. Giacomini, muchísimas gracias. Nos vemos después de las PASO, nos vemos antes de la primera vuelta electoral, nos vemos para ver si tenemos algo, ¿no? Asumo el compromiso, nos vemos. Vengo al programa ante las elecciones. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos. Esto fue Total Politik. Iba a estar presente aquí Germán Hegenchat, pero estaba volviendo de su provincia natal, Entre Ríos, y no llegó a tiempo. Me mandó un mensaje en medio del programa que estaba por Zárate, así que no pudo llegar. Si me preguntan cuándo volvemos al aire, le digo, sinceramente no lo sé, cuando tenga tiempo. Espero que sea lo más rápido posible. Mucha suerte a todos. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más ratón. Más inversiones, más negocios, basta que hace todo más, más ratón. Más índices reales y la onda bursátil es más ratón. ¿Cómo van? ¿Qué captan? Se anima a pegarlo a Obama, más ratón. El papel para abajo. Yo lo veo para arriba. Más ratón.
pensarlo. Déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo.